Muy buenas noches, muchachos. Por favor, me confirman si me escuchan. Muy buenas noches. Sí, señor. Listo, muchas Buenas gracias. noches. Sí, Muy señor. amable. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a esta nuestra sesión del día martes. Veníamos de una reunión anterior que se realizó el día viernes referente al comité de evaluación y seguimiento, donde se trataron algunos aspectos referentes pues, a la participación de ustedes en la formación. De igual forma, pues se llegaron a acuerdos donde se realizó un pacto y se fijó una fecha máxima de entrega de evidencias al día 15 de agosto. Eso fue lo que se trató en dicho comité. Algunas personas me han escrito pues, para preguntarme acerca de eso y para mirar el tema de las evidencias. Yo les comento, en estos momentos las evidencias están abiertas. De igual forma, las competencias, las evidencias de inglés también lo están. Lo que no sé es si ustedes hayan intentado subir una referente a alguna transversal que tengan atrasada y por favor si me pueden confirmar ahorita si esas evidencias están abiertas, si no, para solicitarles a los transversales que realicen dicha labor para que ustedes puedan ponerse al día en esas competencias. Si han tenido algún problema al subir alguna evidencia, de igual forma me lo pueden manifestar. Hay algunas evidencias que ustedes han presentado en las cuales yo les he colocado D, ¿sí? Esas que tienen D, pues ustedes deben volver a subir la evidencia con las correcciones realizadas, pero deben notificarme también antes de subirla porque la plataforma en la que estamos trabajando, Sayuna, nos pone ahí como un errorcito y no nos deja subir la evidencia. Entonces, si necesitan recuperar como tal esa evidencia, me escriben y yo les habilito para que ustedes puedan hacer una nueva entrega. ¿Sí? Porque si no me tocaría habilitar todas las evidencias con dos entregas ¿sí? Para habilitarles a los que tienen DES y como pues son casos muy puntuales, entonces me tocaría hacerlo para todas. Entonces mejor me escriben por WhatsApp y yo simplemente modifico y le habilito para que pueda subir el elemento nuevamente. ¿Tienen alguna pregunta referente al comité o de lo que les acabo de comentar? Carlos Alfonso, cuénteme. Profe, bueno, Señor. haciendo una revisión en la guía 4, Sí, señor. aparecen, no sé, dos competencias donde dice que informe de creación de contenido comunicativo y video, Sí, la señor. comunicación como expresión humana. ¿Esos son transversales? Transversales, sí señor, son transversales. No sé si nosotros no vimos esa transversal, ¿cierto? De No, señor. comunicación. No, Listo. señor. Con eso yo me programo para solicitar la transversal y que ustedes la puedan desarrollar. ¿Sí? Entonces, si no la hemos visto, pues no hay que entregar la evidencia como tal. De momento, ¿no? Si Claro que esas son sí. entonces tendríamos que esperar que nos asignen el instructor para que podamos desarrollar esas evidencias. No habría problema si la tienen atrasada porque pues no hemos visto la transversal. Julián, cuénteme. Sí, profe, es que el documento que usted envió de las notas, el documento en Sí, Excel, señor. Sí, señor. a mí me aparecen como evidencias sin entregar, pero son de las primeras evidencias que tuvimos. No sé por Sí, qué me señor. aparecen sin entregar si yo ya las ¿Usted, había enviado. usted viene de otra ficha o siempre ha estado con esta ficha, Julián? Siempre he estado con la 27, la que termina en 875. Listo, entonces está bien. Pues debo revisar, porque esa ficha ustedes la iniciaron fue con el profe David Flores, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Listo. Debo revisar como tal los juicios referentes a esa parte para ver si ya están evaluados y si están evaluados, pues le valido las evidencias que ya están entregadas. Bueno, profe, yo igual antes de cambiar de plataforma, yo había hecho como un backup, un respaldo de todos los trabajos, Sí, entonces yo señor. tenía estos trabajos guardados. Yo lo que hice ahorita, como están abiertas otra vez, las Sí, volví a señor. subir. Ah, listo. No, pues entonces yo las verifico y se las califico de igual Ah, forma, ok, porque profe. me queda Bueno, más tedioso poderme revisar las actas y demás y los juicios y hacer como el cruce de información. Con algunos he hecho eso, pero porque vienen de traslado de otras fichas
entonces con ellos sí me toca hacer la revisión de juicios y ponerme a alimentar la plataforma, pero es un trabajo bastante complicado. Pues. Bueno, No profe, complicado, sino dispendioso. y en caso de ¿Listo? los foros, que también me pasó lo mismo con uno de los primeros foros. Tampoco está como tal, o sea, no No está aparece, calificado. no señor, pero ese yo ya lo había hecho y me aparece sin calificar. Si quiere, puntualmente me escribe cuáles foros por interno y hacemos la validación de acuerdo a los juicios que tenga evaluados. Ok, perfecto, listo, profe. Muchas Sí, señor. gracias. Listo, con gusto. Juan Felipe, cuénteme. Hola, profesor, buenas noches, ¿me escuchas? ¿Cómo está Juan Felipe? Sí, señor. Bien, profesor, muchas gracias. Yo te quería hablar puntualmente de dos temas. Sí, señor. El primero es que yo también estoy atrasado en un foro, exactamente también de la guía 4. Señor. Debido al cambio al traslado de la plataforma, nunca lo pudimos presentar y nunca retomamos este tema, entonces también me gustaría ponerlo en la mesa. Y adicional a Sí, eso, señor. yo te estaba viendo un taller de validación de documentos de la guía 4 también. Y Sí, señor. esa te la debía cuando estábamos en la anterior plataforma, tú me la calificaste como deficiente. Cuando nosotros Sí, migramos de señor. plataforma, yo te la volví a presentar, pero no he visto que se cambie y no me has dado respuesta tampoco directamente sobre la Juepucha. evidencia. Si quiere, lo mismo que Julián, si quiere me escribe puntualmente qué evidencia es y le hacemos la revisión. Listo, profe, muchas gracias. Y también me acabé de Referente al acordar de una foro, cosita. Dime. Sí. referente al foro, también escríbamelo puntualmente para mirar qué foro es, para verificar si está abierto o no. No sé si esté abierto o esté cerrado. Listo, profesor, muchas gracias. Y una Listo, con última gusto, cosita súper sencilla. señor. Lo que sucede es que tú estabas hablando sobre unas actividades sobre las guías transversales. Sí, Yo señor. la verdad, debido a, pues, al tiempo, no he podido verificar esas clases y me gustaría saber si todas esas actividades que están pues atadas también bueno, pues a esas transversales puntualmente, también aparecen reflejadas en el Excel que nosotros manejamos. Sí, señor. Ellas Entonces, estarán ahí. ok, vale, listo. Sí, esa era mi última pregunta como para... Lo que pues sucede es que yo la verdad utilizo mucho el Excel para guiarme en todo, Sí, entonces señor. esa era la última pregunta. Muchas gracias, profesor. Sí, no, ahí están reflejadas también las transversales. Incluso hay muchas que están por calificar. ¿Sí? De algunos transversales están por calificar, pero de igual forma nos toca notificarle a ellos para que den calificación a esas transversales como tal. Pero ustedes no se Ah, preocupen vale, que ellos listo. deben abrirlas, de igual forma. Dale, listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Julián tiene otra pregunta. Lo veo con la mano No, señor. levantada otra vez. No, señor. ¿No? Alice. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy para agilizar. Hoy tenemos que prácticamente dejar construida la parte de la aplicación de escritorio. Ya llevábamos un avance, entonces vamos a seguir trabajando con esto. ¿Sí? Y pues, apenas finalicemos, yo subo el video para que lo tengan como guía. Recuerden que ya habíamos hecho una primera parte donde habíamos creado la conexión, donde habíamos creado la parte gráfica, digámoslo así, de los diferentes botones y los cuadros de texto donde íbamos a digitar la información. ¿Listo? Voy a compartir esa pantalla y empezamos a trabajar. Cualquier cosa me preguntan. Listo, porfa, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Vale. Voy a ver acá como un repasito para empezar a trabajar. Entonces, básicamente lo que teníamos nosotros, habíamos creado una aplicación que la llamamos aplicación de escritorio y en ella nosotros creamos los diferentes paquetes. Abramos un poquito por aquí esto. Donde creamos, bueno, este es el main o el paquete principal. Teníamos un paquete que se llama controlador, donde pues estamos creando las diferentes controles de cada una de las entidades que tenemos. Entonces, para estudiante, que es una entidad, tenemos acá, pues nosotros ya le habíamos creado su controlador, pero no le hemos dado la funcionalidad. Habíamos generado también la conexión, que por medio de ella, pues nosotros nos conectábamos como tal a la base de datos, ¿cierto? De igual forma en el main, nosotros la llamamos para establecer esa conexión. La teníamos. Y habíamos creado lo que es la vista estudiante, que la generamos por medio de Java Swing, ¿sí? Que es esta partecita que tenemos acá. A cada uno de estos botones nosotros le asignamos
un nombre de variable. De igual forma, a cada uno de estos cuadros de texto le asignamos un nombre de variable para poder trabajar. Listo. Entonces, eso era lo que teníamos hasta ahí y creo que no habíamos hecho nada más. Ahora sí vamos a darle la funcionalidad a cada uno de estos botoncitos que tenemos acá. Si nosotros miramos, pues acá tenemos los diferentes métodos que nos van a servir ¿para qué? Para registrar un estudiante, para eliminar estudiante, para modificar estudiante y para consultar un estudiante. De momento no tienen ninguna funcionalidad porque no le hemos escrito absolutamente nada. Entonces vamos a empezar con registrar estudiante a darle su funcionalidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente acá en la vista estudiante, yo simplemente le voy a aplicar la acción que va a ejecutar este botón. Yo le voy a dar doble clic al botón y él me va a llevar a esta parte de código. Y si nosotros miramos acá en este espacio, o se nos generó este espacio que tenemos acá, donde podemos nosotros escribirle la funcionalidad a ese botón, que dice botón registrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo voy a mostrarles acá básicamente lo que vamos, o cómo va a funcionar ese botón. ¿Listo? Para ello, yo voy a definir acá unas variables donde voy a almacenar lo que capture del cuadro de texto. Entonces, si nosotros mirábamos allá los cuadros de texto, nosotros los llamamos como txt código. Lo miramos acá otra vez. Aquí. Y le decimos acá clic derecho. Y mire que nosotros le hemos puesto txt código, txt nombre, txt apellido, txt edad. Todo lo que captura un cuadro de texto, él lo captura como un string, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si nosotros estamos capturando un código y ese código lo tenemos en una base de datos como entero, pues tenemos que pasarlo a entero para poderlo almacenar. Entonces, estamos acá en el botón registrar. Yo simplemente voy a crear una variable donde voy a almacenar el código. Entonces, una variable de tipo entero que se va a llamar código. Y ese código básicamente es lo que yo capture del cuadro de texto. Entonces yo le puedo decir como txt código, que es como llamamos el cuadro de texto, punto, y le aplicamos el método getText. ¿Sí? Como obténganos el texto que se puso en esa variable txt código, ¿sí? En el cuadro de texto. Pero ¿qué les decía? Lo que estoy poniendo yo en un cuadro de texto, él se comporta como un string. Entonces debo cambiarlo a entero para poderlo almacenar en esta variable. ¿Por qué? Porque estos son los datos que yo le voy a pasar a un objeto de tipo estudiante para enviarlo a la base de datos y poderlo registrar, ¿sí? Y el objeto de tipo estudiante, ¿cómo es? Si nosotros mirábamos acá en estudiante, le definíamos que tiene un código, que es entero, que tiene un string, que es nombre, que tiene otro string, que es apellido, y tiene otro entero, que es edad. Entonces debo darle ese formato para poderlo enviar con el método que estoy poniendo por allí, que se llama registrar estudiante, que aún no lo he escrito. Entonces, listo. Estamos capturando esto, pero es un texto, es un string. Entonces lo voy a cambiar, le voy a aplicar este método, integer.parseInt, y con esto él me lo convierte. ¿Sí? Por aquí me apareció este, y acá. Entonces, lo que yo almacene, ¿sí? Lo que me captura del cuadro de texto, con este integer.parseInt lo convierto a entero para poderlo almacenar en esta variable. Entonces ya tengo mi código. ¿Con cuál más tengo problema? Pues con la edad. Entonces int edad es igual a integer.parseInt. Y a que le decimos lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cuadro de texto del que vamos a capturar la edad? Pues txt.edad .getText. ¿Sí? Entonces estamos capturando de la edad, perdón, txt edad, getText, y lo almacenamos
en esto al convertirlo en entero. Ahora, voy a crear un objeto de tipo estudiante y le voy a pasar esos datos. Entonces le digo acá, estudiante, pongámosle E, estudiante que se va a llamar E, es igual a new estudiante. ¿Y ese estudiante qué lleva? Pues lleva el código, ¿cierto? Que es el que capturamos del cuadro de texto. Lleva un nombre, que en este caso es el nombre que viene del cuadro de texto, entonces le voy a decir como txt nombre punto getText. Como tráigame el nombre del cuadro de texto, txt nombre. GetText. Listo. Con apellido vamos a hacer lo mismo. Txt apellido punto getText. Y finalmente le agregamos la edad. Entonces ya tenemos nuestro objeto de tipo estudiante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Por aquí bueno, acá me va a salir un errorcito que debo traer, básicamente como la librería estudiante o importar el modelo estudiante para que funcione. ¿Sí? Entonces ahí ya me funcionó. Ahora, ¿qué debo hacer? Crear una instancia de ese control estudiante para poder ejecutar el método registrar estudiante. Le digo, estudiante, le ponemos un nombre que va a llamarse control estudiante. Control estudiante es igual a new estudiante. Listo. Entonces ahí también me va a decir lo mismo, como tráigase el estudiante. Importe estudiante. Entonces lo importamos y listo. Ahora, pues al yo ya instanciar como tal el control estudiante, pues yo ya puedo utilizar el método. Pues le voy a decir control estudiante punto, y el método, ¿cómo se llama? El método que voy a trabajar se llama registrar estudiante. Le doy acá y le voy a enviar el estudiante que creé. Me va a salir un error. ¿Por qué me sale este error? Porque es que básicamente donde yo creé el método, yo no le estoy diciendo absolutamente nada, ¿sí? Simplemente le estoy diciendo que él devuelve vacío, pero registra un estudiante, pero no lleva ningún parámetro. Entonces ahí debo definirle básicamente que él va a recibir un objeto de tipo estudiante que va a ser E. ¿Sí? Estudiante E. Y acá nos dice que importemos estudiante para poderlo poner ahí. Listo. Entonces, ¿dónde estamos aquí? Control estudiante, punto registrar estudiante. Y mire que nos desapareció el error que teníamos. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, muchachos? Sí, bueno, miramos por aquí. ¿Vamos bien o hay preguntas? Profe, o sea, el método es como la acción que tiene que hacer la variante, pues por decirlo así. A ver. El método, sí, prácticamente es la acción que va a realizar. ¿Yo para qué generé el estudiante o el objeto? Porque es que es lo que le voy a enviar a la base de datos. ¿Sí? ¿Cómo se lo envío? Por medio de una consulta, que es un statement que voy a generar acá en el control estudiante. ¿Dónde genero esa consulta? Pues acá en registrar estudiante. ¿Mm? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Tomando los valores que yo estoy colocando en los cuadros de texto. ¿Sí? Acá. 1, 2, 3, 4 elementos. Esos elementos son los que me forman un objeto de tipo estudiante. ¿Y qué le envío yo a la base de datos? Pues un estudiante ¿con qué? Con código, nombre, apellido, edad. ¿Para qué? Para registrarlo. ¿Sí? No sé si me hice entender. Sí, sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. En el control estudiante. Perdón. Acá en la vista estudiante. ¿Sí? Eso fue lo que hice. ¿Y qué hice? Pues instancié el control estudiante para poder llamar ¿qué? El método registrar. Y le digo que le envíe ese estudiante que creamos, que está acá.
Y ahora pues vamos a mirar qué es lo que va a hacer ese método. Entonces, en ese método yo debo trabajar con algo que se llama un statement. Un statement es lo que me permite a mí ejecutar sentencias SQL desde la aplicación. Entonces, para ello yo simplemente escribo acá como statement. Todas las veces que usted vaya a ejecutar el statement va a ser lo mismo, ¿sí? Tiene que crear el objeto, llamar la conexión y crear el statement como tal. Entonces, eso va a ser repetitivo. No se asusten si no entienden esta partecita. Entonces, statement, listo, statement, st, mire que él no lo reconoce ahí como un error. Y nos dice que importemos la librería statement. Importamos la librería y él ya nos va a empezar a autocompletar. Entonces nosotros le decimos acá, nosotros habíamos creado por aquí una clase que se llama conexión. ¿Cómo invocamos nosotros la conexión? Simplemente le decimos acá conexión.getConnect. ¿Sí? Punto create statement. Pero aquí no sé por qué no me lo autocompletó. Statement. No me lo autocompletó. Create statement. A ver qué me va a salir acá. Ah, bueno, listo. Estos dos elementos que nosotros tenemos siempre van a ir cuando nosotros creamos el objeto de tipo statement. Es decir, digámoslo así, él es una constante. ¿Sí? Esta línea de código siempre va a ir acá, cuando nosotros vamos a hacer la consulta. Debemos crear el objeto de tipo statement para ejecutar una consulta. ¿Sí? Acá lo que nos dice es que nosotros debemos encerrar eso en algo que se llama un try and catch. Un try and catch lo que nos dice es que si el proceso se llevó de forma correcta, él nos puede arrojar algo. Y si se ejecutó de forma incorrecta, pues también nosotros vamos a mostrar algún mensaje. Por ejemplo, con un JOptionPen le ponemos usuario no registrado o falló el registro. Y si pasó correctamente, pues le ponemos usuario registrado. Pues acá lo que le damos es clic y él nos encierra esto así. El statement lo puso acá adentro y puso un try and catch. Si se cumple, ¿cierto? Y si no se cumple acá. Entonces, ese statement, nosotros le decimos acá st.execute. Execute. Y dentro del execute, nosotros ponemos ya el código o la sentencia SQL. ¿Sí? ¿Recuerdan de SQL? Pues nosotros para ingresar un registro le decíamos como insert into. En este caso, debemos revisar la tabla de la base de datos para saber cómo se llama. ¿Sí? ¿Cómo se llama la tabla donde le vamos a enviar información? Entonces acá voy a acceder, admin, y voy a buscar mi base de datos que se llamaba XYZ. Sí, mira, XYZDB. Por acá está curso y por acá la tabla se llama estudiante. Quiere decir que yo voy a hacer un inserinto a la tabla estudiante. ¿Y qué parámetros tiene esa tabla estudiante? Pues yo le voy a enviar ¿qué? Un código de estudiante, un nombre de estudiante, un apellido de estudiante y una edad de estudiante. Entonces, venimos acá a NetBeans, le decimos insert into, ¿into quién? Into estudiante, values, ¿sí? Los valores que le vamos a entrar. ¿Cuáles son esos valores? Entonces, esos valores básicamente es lo que nosotros traemos ¿de dónde? Del objeto estudiante. Pero al objeto estudiante nosotros le podemos aplicar métodos. ¿Cuáles métodos? Los métodos que creamos acá, ¿cierto? Los métodos get, sí, mire, get para obtener el nombre, get para obtener el apellido, get para obtener el código, get para obtener la edad. Entonces acá en esto, de acuerdo al estudiante que trajimos de los cuadros de texto, ¿cierto? Pues vamos a sacar esa información para decirle a la base de datos
que nos envíe esos elementos o nos guarde esos elementos. Pero, pues esos datos nosotros debemos escribirlos de esta forma para poderlos, como para hacer el cruce de información de los elementos que estoy extrayendo del objeto. Entonces pongo así como comillas sencillas, comillas dobles, y dentro de eso le concateno lo que voy a sacar del objeto estudiante. Entonces, más, y dentro de esos más le digo e.get, y lo primero que voy a sacar, ¿qué es? Pues el código. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es, en el primer valor, asigné el código. Ahora, voy a hacer lo mismo. Comillas sencillas, comillas dobles, más, y acá ¿qué voy a poner? Lo mismo. Del objeto estudiante, extráigame el get nombre, coma, comillas sencillas, comillas dobles, más, e.get apellido, coma, comillas sencillas, comillas dobles, más, e.get edad. ¿Sí? De esa forma estoy yo creando mi consulta y le estoy asignando a cada elemento de la tabla pues un valor, un código que está en entero, un nombre que está en string, un apellido que está en string y una edad que está en entero. Pues aquí ya finaliza el insert y entonces me falta un punto y coma. ¿Listo? Con eso es lo que le estoy enviando yo a la base de datos. Ahora, ¿qué pasa? Pues si eso se cumple, pues yo voy a mostrar un mensaje de si se cumplió. Entonces, ya sabemos que con un JOption, pero no sé por qué carajo no me está reconociendo el JOption. JOption. Creo que me toca agregar acá la librería. Buscar, no. JOption. Opción punto. Creo que no me la está reconociendo ahí. Opción. Paint punto. Ahora sí. Y opción paint punto. Show. Pero tampoco me la está. No me la está vinculando. O sea, show message. Dialog. Pero lo que. Vamos a ver. Me falta como una librería. Ah, bueno, sí, mírala. Java Swing. Entonces, como no está importada la librería Java Swing, él no me está reconociendo toda esta parte de acá. ¿Sí? Dialog, y en el dialog lo que hago yo es ponerle los elementos. El primer elemento es el componente heredado, ahí siempre va a ir nulo. ¿Sí? Y el segundo componente pues es lo que va a mostrar. Mire que ya no lo reconoció y él me mostró acá los parámetros del JOption. Y lo otro es el mensaje que va a mostrar si me registró de forma correcta el elemento. Entonces le vamos a decir usuario registrado. Listo. Punto y coma. Ahora, si no funcionó, pues acá en la parte de abajo, yo le voy a decir, entonces, usuario o registro falló. ¿Sí? De esa forma, pues yo ya puedo empezar a mirar dónde están los errores. Si me dice usuario registrado, quiere decir que esta sentencia que tengo acá, la ejecutó de forma correcta, hubo la conexión con la base de datos, porque acá la traje, y el usuario quedó registrado. Entonces pasaría a revisar la base de datos para verificar que quedó allá. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Por mi parte no, profesor, gracias. Listo, un gusto. Listo. Bueno, entonces, acá, precisamente, él ya me está registrando este elemento. Pero, ¿qué pasa? Si yo abro la aplicación o si corro la aplicación, lo único que me va a salir es un mensaje emergente que nos dice conexión establecida, pero no más. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos invocando la vista.
¿sí? Mire, y ahí ya finalizó nuestra aplicación. Entonces, tenemos que hacer básicamente un controlador de pantalla para mostrar la vista estudiante y poder empezar a trabajar ahí y que de acuerdo al presionar el botón, pues él nos realice este registro del estudiante. Entonces, para ello, voy a crear acá una nueva clase que se va a llamar control pantalla o C pantalla. Le voy a decir C pantalla. Y le decimos finalizar. Bueno, a veces no sé por qué carajos él no me genera ahí la clase. Pues pongámosla otra vez. C pantalla. A ver, le damos finalizar. Y listo, ya me la genero. No sé por qué mi NetBeans tiene un error pendejo y no me deja. A la primera no me deja. O cuando genera una aplicación y me toca volverla a generar. Pero yo sé que en el equipo de ustedes no pasa. De igual forma, si les pasa, pues simplemente la vuelven a crear. Listo. Entonces, para crear esa vista de pantalla, nosotros debemos utilizar necesitamos utilizar la vista estudiante, ¿sí? O crear un objeto de esta vista estudiante. Entonces, para ello, lo que hacemos acá es definirle cómo cuál va a ser el nombre de esa vista. Lo vamos a llamar como private. Definirle el acceso, private, static, b estudiante, de la vista que tenemos acá, y le vamos a poner de nombre pantalla. Entonces, crear un objeto de tipo vista estudiante. Acá nos dice que importemos la vista estudiante para que nos quite ese error. Y basados en esa vista estudiante, pues nosotros vamos a crear un método que se va a llamar abrir pantalla, que lo vamos a correr apenas se inicialice nuestra aplicación. Pues le vamos a decir acá como public, es un método público para poderlo instanciar acá en el main. Entonces public void, y le llamamos al método abrir pantalla. Listo. ¿Y ese método qué va a hacer? Pues nosotros le decimos acá pantalla igual new vista estudiante. ¿Sí? O sea, tráigame la vista pantalla, la vista estudiante. Y le vamos a decir que sea visible. Entonces, para ello le decimos acá pantalla igual, perdón, pantalla.setVisible. Y le decimos acá true. Entonces, ¿por qué no me está autocompletando? Y pantalla, también para fijarlo en todo el centro de la pantalla, le decimos acá pantalla.setLocation. Raro porque no me la está trayendo. SetLocation. Voy a escribirla toda porque no me la está autocompletando. SetLocation relative to. Y le decimos acá nulo. Entonces, con esto, lo que nosotros generamos una vista estudiante nueva, un objeto, ¿cierto? Le decimos que sea visible y lo fijamos en todo el centro de la pantalla. Entonces, si nosotros queremos invocarla, es decir, que nos muestre la pantalla, pues debemos llamarla en el main o instanciarla en el main. Para ello, debajo de la conexión que nosotros ya hemos creado, pues le decimos controlador de pantalla punto abrir pantalla. Con eso, pues ya estamos abriendo nuestra aplicación o nuestra vista estudiante. Esperemos que cargue. Dice conexión establecida. Y acá, bueno, ya nos abrió, pero acá los cuadros están todos como malucos. Bueno, ustedes los hacen allá más bonitos, pero necesitamos que podamos ver acá el espacio de esto. Cerrar esto, y en la vista estudiante, en diseño, muy grande esta cosa.
Pero acá por cuestiones de velocidad, de la mesura de la clase, pues ustedes, pues nos va a quedar así como feito, pero ustedes lo trabajan mejor allá. Listo, guardemos esto y vamos a volverlo a correr. Listo. Entonces, ahí, pues cuando nos funcione nuestra pantalla, pues ya quiere decir que nosotros podemos registrar un estudiante. Vamos a mirar acá qué estudiantes están. Si miramos por aquí dice Juan Gómez, Fabio, Pablo, David Acevedo. Vamos a generarle a alguien de acá. Digamos, miremos el código. Vamos a ponerle un código que va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pongámosle Julián. Pongámosle Hernández. Y 45 años. Y vamos a darle registrar. Entonces nos apareció usuario registrado. Quiere decir que el método ya se está ejecutando desde el botón registrar. Vamos a mirar acá, en esta parte, para ver si nos apareció. Y mire que acá ya nos apareció 1, 2, 3, 4, 5, Julián Hernández en la base de datos. Si nos fijamos, si yo quisiera agregar otro, pues me tocaría borrar cada uno de estos elementos. Pero pues yo puedo generar un método que me fije acá esto en blanco para que una vez registre, pues él me borre los cuadros de texto. ¿Cómo lo puedo hacer? Eso es muy sencillo. Simplemente nosotros trabajando en esa vista estudiante, pues vamos a generar un método que se llame limpiar campos o limpiar pantalla. Vamos a trabajarlo por aquí donde es que uno puede poner código. Hay unas partes donde uno no puede colocar código como tal. Aquí en esto, debajo de esta cosa. Listo. Entonces, voy a crear mi método que va a limpiarme la pantalla, es decir, me va a poner en blanco cada uno de los campos de texto o los cuadros de texto. Entonces le voy a decir acá, public, es un método público que no devuelve nada. Y ese método se va a llamar limpiar pantalla. Limpiar pantalla. ¿Y qué hace ese método? Pues simplemente vamos a trabajar con los cuadros de texto. Entonces le vamos a decir txt código. ¿Por qué no me está autocompletando? Txt código punto y él tiene unos métodos, ¿cierto? Como el get y el set. Entonces le vamos a decir set text. Y en ese set text pues le vamos a poner comillas, ¿sí? Como para decirle va a quedar en blanco. Lo mismo lo vamos a hacer para los otros cuadros. Entonces, este sería txt nombre, el nombre va en mayúscula, apellido y edad. ¿Listo? Entonces, con eso yo ya estoy básicamente limpiando mi cuadro de texto. Ahora, ¿qué necesito hacer? Pues llamar a este método para que una vez registre, él me limpie la pantalla. ¿Y dónde lo hacemos? Pues donde tenemos el botón registrar. Una vez registra al estudiante, pues yo le voy a decir acá, limpiar pantalla. Entonces, ¿por qué no me lo está reconociendo? Porque él debería acá autocompletarlo. Tal vez porque no ha cargado acá todo lo de Maven y por eso no me está autocompletando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si funciona. Vamos a correrla nuevamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, gracias. Listo, conexión establecida. Nos muestra esto. Vamos a registrarle otro que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongámosle acá Carlos Valderrama. Y le decimos que tiene 34 años. Registrar. Usuario registrado. Y de una vez nos pone en blanco para registrar otro elemento. Entonces ya le dimos funcionalidad a registrar y ya limpiamos los campos. Ahora, vamos a hacer el de eliminar. Para eliminar un registro. Entonces lo mismo. Desde la vista estudiante, acá en diseño, nosotros con el botón eliminar, le damos doble clic, él nos genera el espacio donde vamos a generar el código.
Y para eliminar, básicamente lo que necesita, o la sentencia SQL, lo que necesita que es el código para poder realizar una eliminación, ¿cierto? Capturar el código y que de acuerdo a ese código nos elimine un estudiante. Entonces lo que vamos a definir, de igual forma como lo hicimos en el anterior método, pues va a ser un elemento de tipo entero, que ¿quién es? Pues lo que yo capture del cuadro de texto que se llama código. ¿Código es igual a quién? A lo mismo que escribimos arriba, integer.parseInt, ¿sí? Estamos realizando la conversión, y le vamos a decir que del cuadro de texto txt código obtengamos el texto, get text. Entonces ahí ya lo almacenamos. ¿Y qué vamos a hacer con ese código? Pues vamos a invocar el método eliminar, ¿cierto? Entonces tenemos que instanciar primero la clase. Entonces, control estudiante, lo mismo, estudiante. Nosotros le pusimos anteriormente control estudiante, control est, ¿cierto? Es igual a new c estudiante. Estudiante, punto y coma. Faltaron los paréntesis. Listo. Ahora, una vez creado o instanciada la clase, pues llamamos el método. Entonces, control estudiante, punto, y el método, ¿cómo se llama? Eliminar estudiante. Pero ese eliminar estudiante, nosotros le vamos a decir acá que lleve ¿qué? Pues lleve este código que tenemos acá, ¿cierto? Este código de acá. Entonces le vamos a decir que él va a llevar ese código. Y nos va a arrojar el error porque nosotros no le hemos dicho que eliminar estudiantes lleva un argumento que es código. Listo. De igual forma, una vez elimine el estudiante, pues le vamos a decir que nos limpie pantalla. ¿Sí? Ahí nos sale el errorcito, ahorita se nos corrige. Guardemos aquí y vamos al control estudiante. Entonces acá tenemos el método eliminar estudiante. ¿Y el que recibe? Él recibe un dato que es código, pero código es ¿qué tipo? Entero. ¿Cierto? Entonces de esa forma, ya diciéndole ahí que lleva un código, pues acá se nos tiene que eliminar este errorcito que tenemos, ¿sí? Ya se fue. Entonces seguimos acá. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer lo mismo, un statement y cambiar la consulta SQL. ¿Lo que quiere decir? Que esto que tenemos aquí, básicamente nos va a servir igual. Lo voy a copiar acá, lo voy a pegar, pero nos va a cambiar la consulta. Va a cambiar la consulta. Porque en este caso nosotros no estamos diciéndole insert into, sino le vamos a decir delete. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra consulta. Y acá también le vamos a cambiar. Entonces, usuario eliminado y usuario o eliminación falló. Eliminación falló. Listo. Ahora el statement. En el statement, ¿qué le vamos a decir? Pues le vamos a decir una sentencia SQL que es delete from, borre de la tabla estudiante. ¿Y qué le vamos a decir? Pues le vamos a decir que donde coincida el código con el código que estamos trayendo. Entonces, where. Entonces, haya el campo. Miramos el campo, ¿cómo se llama? Y vemos que el campo se llama código estudiante. Entonces, donde código estudiante coincida, o sea, igual a quién. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, comillas sencillas, comillas dobles, me faltó una, más, ¿y a qué le decimos qué? Pues lo que traemos nosotros del otro lado, que es código. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros estamos eliminando el estudiante con esta sentencia. Entonces, ya estaría ahí la parte de eliminar. Vamos a guardar acá y vamos a correr. Y miremos cuál fue el que
1, 2, 3, 4, 5, Julián Hernández. Nosotros leímos, ¿por qué me salió ahí Julián Hernández y no lo borro? Porque está la anterior. Volvamos a correr. Listo. Entonces, el método de registrar y eliminar son muy parecidos, si ustedes se dan cuenta. Listo. Entonces, vamos a eliminar lo que nosotros pongamos acá en el código. Si nosotros miramos acá, vamos a eliminar, no sé, a Julieta, que dice que es la 109. Entonces, voy a ponerle acá el dato 109 y le voy a decir eliminar. Nos dice acá, usuario eliminado, le damos OK y nos limpió de una vez la pantalla. Entonces, si miramos acá en la base de datos, pues el 109, que es Julieta, tiene que desaparecer. Y ya se nos borró. ¿Sí? Entonces, básicamente, es correr las sentencias para poder hacer las modificaciones de acuerdo a lo que yo ejecute acá. Pero, pues, hay algunas que cambian un poquito. Entonces, ya tenemos el método registrar, el método eliminar. Y también el de actualizar es bastante sencillo. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces, lo mismo, vamos a crear el método actualizar estudiante. Entonces, acá, en la vista de diseño, le damos doble clic a actualizar para que nos genere el espacio donde nosotros vamos a escribir el código. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues enviarle los datos de un cuadro de texto, pero con una consulta que se llama update. Entonces, para ello, necesitamos de igual forma capturar la información. Y esto que tenemos aquí nos sirve también, porque estamos creando un objeto de tipo estudiante que vamos a enviar a la base de datos para reemplazar un valor que ya tenemos allá y ejecutando determinado método. Entonces acá va a ser lo mismo. Capturamos la información, incluso pues lo que tenemos allá también nos servía, es decir, esta partecita, sea de aquí o sea de allá, nos servía, pero debemos cambiar unos paramétricos ahí. Entonces, acá ¿qué nos cambia en esto? Simplemente instanciamos, ¿cierto? Pero aquí, en esta parte nos va a cambiar porque el método ya no es eliminar, sino va a ser ¿qué? Modificar. Si lo pusimos como modificar o actualizar, pero revisamos. Control estudiante y modificar. Entonces va a ser modificar estudiante. Y lo que lleva es un elemento o un objeto estudiante, de tipo estudiante. Modificar estudiante. Acá me está dando un errorcito. Cambia el método. Bueno. Es el error de siempre porque nosotros no hemos definido qué elementos lleva ese método. Entonces, venimos al control estudiante y en modificar estudiante, pues le vamos a decir que él recibe ¿qué? Pues un estudiante o un objeto de tipo estudiante. Y realizamos lo mismo, un try and catch y una consulta donde vamos a realizar la actualización. Entonces también podemos coger de acá, copiamos, pegamos aquí y vamos a cambiar la consulta. Vamos a modificarle acá también usuario, eso sería usuario actualizado y actualización falló. Entonces vamos a modificar la consulta para decirle que nos actualice. Entonces, ¿cómo es esa consulta? En SQL, pues allá utilizamos nosotros lo que es update. Update, estudiante, set. Entonces, lo que le estamos diciendo es, actualice el estudiante fijando ¿qué? Fijando el nombre de estudiante, ¿cierto? Que es el primer valor. ¿Por qué no le digo código? Porque el código no lo queremos cambiar en una actualización.
que queremos cambiar es el nombre, el apellido o la edad. Entonces le voy a decir acá, set, nom, ¿cómo se llama allí? Pero miramos. Entonces, nombre estudiante, AP estudiante y edad estudiante. Esto debe ir tal cual en la consulta. Entonces le decimos acá, set, nom, raya piso, estudiante. ¿Y qué le vamos a fijar a ese elemento? Pues le vamos a fijar lo que extraigamos del objeto. Entonces, lo mismo acá, comillas sencillas, comillas dobles, más, y le decimos que nos extraiga el objeto E, punto, el nombre, get, nombre, ¿cierto? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Pues le vamos a fijar en el AP estudiante, AP, es decir, en el apellido, estudiante, le vamos a fijar el valor de e.get, apellido. Ah, me faltaron los más, por eso no me... Listo. Entonces, le estoy fijando ahora el apellido y no faltaría la edad, coma, y en edad, entonces será edad, st, es igual a comillas sencillas, comillas dobles, más, y lo que le vamos a fijar ahí que es e.get, edad. Listo. Con eso tendríamos nuestra consulta de actualizar o de modificar un elemento. Entonces, miramos. Actualice estudiante fijando el nombre estudiante, lo que traigo del objeto estudiante, que es el nombre. Luego en apellido, lo que traigo del objeto, o lo que extraigo del objeto, en el campo apellido. Y luego edad, lo que extraigo de la edad. Entonces, de esa forma yo estaría actualizando el estudiante. Usuario actualizado, usuario falló. Listo, vamos a mirar. Vamos a correrla nuevamente. A ver si nos está actualizando. Entonces vamos a actualizar, por ejemplo, a Julia, que no se llama Julia, sino se llama María. Entonces, yo puedo consultarla y actualizarla. Entonces le voy a decir acá que el código es 108. Le voy a decir consultar. Uy, ¿qué pasó aquí? Algo me falló acá porque no me está consultando el 108. A ver, miramos una cosita por allí. Bueno, no me arrojó ningún error. A ver. Consultar. Es que nosotros no hemos generado ningún método de consultar, o sea, todavía no lo puedo. Tan burro. Nosotros creamos fue actualizar. Listo. O sea, todavía no hemos traído información para mostrar, solamente hemos registrado. Entonces sabemos que el dato que queremos modificar es el dato 108. Vamos a decir acá 108 y le vamos a decir, pongámosle aquí que se va a llamar María, le vamos a decir actualizar, pero creo que no me va a funcionar. Si ustedes se fijaron, no me botó ningún elemento. Entonces creo que me falta algo en la consulta. Mire que acá nos arrojó un poco de elementos. Dice excepción intrant, Java language, para una entrada string. Lo que me falta es algo aquí en la consulta. ¿Dónde estamos? Update, Creo que me falta el where. Where
ID estudiante, como le pusimos nosotros, code estudiante, es igual a, en este caso le definimos aquí lo que traemos que es el código del estudiante. Entonces vamos a decirle acá que esto es comillas sencillas, comillas dobles, más, code estudiante. Y algo nos está arrojando acá mal. Ah, es que código estudiante debo extraerlo. Entonces le decimos acá, esto no es código estudiante, sino e.get código. Listo. Que me obtenga del código. Listo. O sea, vamos a guardar y vamos a ejecutarlo nuevamente a ver si sí nos está funcionando ahora sí. Extraer. Conexión establecida. Vamos a decirle acá que al código, ¿cuál era el que queríamos modificar? 108. 108, listo. 108. Ah, bueno. Voy a ponerle acá, voy a dejarle los mismos datos. ¿Por qué? Porque él me va a llevar, voy a solo modificarle el nombre. En este caso, como no hemos podido consultar, pues no podemos traer los datos a los cuadros de texto. Entonces le voy a decir que ella se va a llamar ahora María Carrillo y la edad, ¿dónde está la edad? Dice que es 40 años. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque es que si yo lo actualizo, pues él me va a dejar esto en blanco. ¿Sí? Si yo no le fijo acá ningún valor. Pero, pues cuando yo tenga funcionalidad en el método consultar, pues yo podría traer los datos de la persona y acá de una vez realizar la modificación y decirle actualizar. Digámosle acá actualizar y mire que nos dice usuario actualizado. Nos faltaba ahora el where, ¿sí? Porque no le estábamos diciendo donde coincida con el código 108. Entonces vamos a actualizar acá y mire que allá nos aparece María Carrillo. Entonces, de esa forma nosotros hacemos la actualización. Entonces, lo que es registrar, lo que es eliminar y lo que es actualizar son métodos muy parecidos. Ya en el caso de consultar, sí cambia un poco. Entonces, vamos a crear esos métodos. Pero para consultar, yo voy a generar una tabla acá para poder ver la información que tengo dentro de la base de datos. Y de igual forma, pues voy a tener un consulta que va a ser consulta por ID, que lo que yo ponga acá me entregue los valores en los cuadros de texto. Listo. Pues acá ya completamos este. Nos faltaba era el where, ¿sí? Donde código estudiante coincida con lo que yo extraigo del objeto. Listo. ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues voy a crear una tabla dentro de la vista estudiante para mostrar. Entonces acá, uy, aquí me salió algo, un errorcito, vamos a ver porque este no me lo está reconociendo acá. Consultar estudiante, ¿por qué me lo está reconociendo como mal? Algo, es que le borré un paréntesis, una llave, listo. Listo, cerremos aquí, este ni lo necesitamos abierto, y vamos acá a la parte de diseño. Entonces voy a ampliar el JFrame. Vamos este coso para acá y vamos a meterle acá una tabla. Entonces esa tabla, si nosotros miramos por aquí, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está? Table. Entonces la agregamos y ahí está la tabla. Entonces a esa tabla nosotros le vamos a poner también un nombre. Entonces para ello simplemente clic derecho, Change Variable Name y le decimos TBL estudiantes o tabla estudiantes.
Y ya con eso, pues tenemos para mostrar los diferentes estudiantes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a generar los métodos para consultar los estudiantes. ¿Para qué? Uno, para mostrar todos los estudiantes aquí en esto, todo lo que yo tengo en la base de datos. Y otro, para que cuando le dé consultar, él me consulte por el ID que yo pongo acá. Entonces, debo generar dos métodos. Entonces, acá en control estudiante, yo ya tenía uno que se llama consultar estudiante. Entonces, voy a generar ese consultar estudiante y el otro va a ser muy similar. Vamos a decirle acá. Cuando nosotros necesitamos ejecutar una sentencia SQL que nos devuelve datos, él nos devuelve un listado de datos. Ese listado de datos se llama un result set, ¿sí? Quiere decir que este método ya no me va a devolver vacío, sino me va a devolver un elemento de tipo result set, ¿sí? Es decir, lo que me arroja la consulta de SQL es una lista de datos, ¿sí? Y esa lista de datos se almacenan en un objeto de tipo result set. O sea, yo cuando quiera acceder a esos datos, pues accedo a la variable result set y extraigo los diferentes datos. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues crear el statement, que es la misma vaina. Entonces, otra vez, statement st es igual a conexión.get connect .create statement. Listo. Ahora, les decía, él me va a ejecutar la consulta, pero esa consulta se va a almacenar en un result set. Yo tengo que definir que voy a tener un objeto de tipo result set. Miren que acá nos están saliendo como 10 errores, pero ya los corregimos, porque cuando importemos la librería result set, pues él nos va a corregir un poco de errores. Ahí ya nos corrigió uno. Pues le vamos a decir, voy a crear un objeto de tipo result set que se va a llamar rs y ese objeto de momento es nulo o vacío porque debemos inicializarlo. Ahora, esa ejecución de la consulta, ¿cierto? Se va a almacenar aquí. O sea, los datos que me traigan esa consulta me los va a almacenar en rs. Entonces le voy a decir rs es igual a st punto, y acá cambia la consulta. Acá no va a ser solo execute, sino va a ser execute query. Porque esa consulta me devuelve datos. ¿Sí? Miren que la anterior no devolvía datos y simplemente era execute. Y en este caso, como él me devuelve unos datos y los almacena en este elemento, pues es con execute query. Y le debemos poner la sentencia de la consulta. En este caso es lo mismo, una consulta de SQL. Si lo que queremos es consultar todos los estudiantes para dibujarlos en la tabla, pues le vamos a decir acá como select asterisco from estudiantes. Estudiante. ¿Sí? Select asterisco from estudiante. Acá nos va a decir que debemos meter eso en un try and catch, pero aquí me está pasando algo. rs execute query select asterisco from estudiante. Está bien. Dice que es que ¿por qué acá me está saliendo este SQL? Listo. No sé por qué me lo generó ahí. Sí, acá estaba. Tal vez cuando borré, entonces me lo generó. Entonces acá nos dice que debemos encerrar esto en try and catch, que es lo mismo de arriba. ¿Sí? Pero por aquí nos quedó el statement por fuera. Este statement. Me lo saco de acá. Vámonos acá. Statement. Statement st. Listo. Y borramos aquí. Ven, me generó ese try and catch y todo maluco. El bloque. Ahora sí. Pero este va por fuera.
Listo, ahora sí. Entonces, ya tenemos aquí, básicamente, encerrado en try and catch, la consulta que nos va a ejecutar. Si nos, pues, acá no le voy a poner un JOptionPaint para que nos muestre información, simplemente lo voy a dejar así. Pero, ¿el qué nos debe hacer? Pues devolvernos un valor, porque acá le estamos diciendo que él devuelve algo, ¿cierto? Entonces acá, seguramente nos dice que falta, mire, que falta el elemento de retorno. Y ese elemento de retorno, pues, ¿quién es? El objeto RS. Pues le decimos acá, return RS. Y con eso nos va el error. Listo. Entonces ahí estamos haciendo la consulta. Lo que nos devuelve la consulta, que son todos los datos que tenemos aquí, que son 1, 2, 3, 4, bueno, como 10 datos, un listado de 10 datos, lo almacenamos en este valor que se llama RS. ¿Sí? De momento llevamos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a generar el otro método que se llama consultar, pero por ID. ¿Sí? Pues acá todavía no le hemos dado, o lo hemos asociado al botón para que funcione. Entonces le vamos a decir acá, voy a copiar todo el método, y le voy a hacer una ligera modificación para que él me consulte por ID. Le voy a decir acá, consultar estudiante por ID. Él también me devuelve un result set, pero lo único que va a cambiar es en esta parte, que me traiga todos los elementos de la tabla estudiante, donde, lo mismo que hicimos en el de actualizar, donde el código estudiante sea igual a ¿quién? Pues al elemento que yo traigo, ¿cierto? Que en este caso, pues va a ser ¿quién? Pues va a ser un ID. Más. Y acá le decimos, en el consultar estudiante, pues él va a llevar un argumento, ¿cierto? En el anterior no lleva ningún argumento para consultar, pero en este caso, como los anteriores métodos, pues él debe llevar un elemento que es un código. ¿Sí? Entonces le vamos a decir que a ese código es lo que vamos a, o el que nos va a ejecutar la consulta. Entonces, según el código, pues él nos trae el elemento. ¿Sí? Listo, hasta ahí todo bonito, porque nosotros simplemente ejecutamos la consulta, pero no le hemos dado la funcionalidad a los botones, ¿cierto? Pero para poder darle la funcionalidad a cada uno de esos botones, pues debemos primero poder pintar la tabla. ¿Para qué? Para que nos muestre los diferentes elementos que tenemos. Entonces, ese pintar tabla, pues requiere de un elemento de Java Swing, una librería que se llama Default Table Model. Y ese Default Table Model nos ayuda a crear una tabla y que nosotros le pasemos los argumentos que nos devuelve este elemento, ¿sí? Según las filas que nosotros tengamos en según las filas que nosotros tengamos, pues, de nuestro listado. De nuestro listado que está acá, o del result set que nos entrega. Entonces, para ello nosotros debemos crear un método que nos pinte la tabla. Entonces, vamos a crear ese método acá, en la vista estudiante, que es el que nos, en el control estudiante, que nos va a pintar esa tabla. Este creo que es el último paréntesis de la clase, del controlador estudiante. Listo. Entonces, voy a crear un método acá, que se va a llamar pintar tabla. Voy a decirle como public, es un método public, que no devuelve nada, que se va a llamar pintar tabla. Y ese pintar tabla va a recibir dos elementos. ¿Cuáles elementos? Una tabla que viene ¿de dónde? De la vista estudiante, que es un objeto que se llama ¿cómo? Si yo le doy clic acá, a ver si acá como en Android Studio le aparece a uno el nombre del elemento. Es JTable. Ah, bueno, ahí cuando me posicionó creo que me salió. Creo que agregué fue otra cosa aquí. Sí, JTable. Listo. A ver si puedo acá ver la información del elemento
propiedades, por aquí. Para que ustedes vean cómo se llama la tabla, o qué tipo de objeto es. A ver, aquí sale, JTable. Entonces, lo que va a llevar este método de pintar la tabla, pues va a ser un objeto que es de ese tipo. Entonces, JTable, ¿cierto? Y la tabla, pues yo le voy a poner como tabla. ¿Sí? Esta tabla que estamos definiendo acá simplemente es el objeto que nos va a ayudar a pintar la tabla. ¿Sí? O el objeto que recibe para pintar esa tabla. ¿Y qué más lleva ese método? Pues lleva el resultset para poderle vincular cada uno de los elementos. Yo le voy a decir que lleva un resultset. Y ese resultset, ahí, ¿por qué no me pone la mayúscula? Resultset es rs. Listo. Entonces acá me va a decir que agreguemos la librería, ¿cierto? Mire, JTable, y ya nos corrige el elemento. Entonces, para crear la tabla, ¿cierto? Yo necesito definir el objeto, el que le decía, un default table model. Entonces le digo acá, default table model, ¿cierto? Acá nos está arrojando otro errorcito, tenemos que importarlo, Java Swing, table model, y le decimos que esa tabla se va a llamar, no sé, modelo, ¿sí? Y creamos el objeto, es igual a new default table model, punto y coma. Listo, creamos el objeto. Ahora, teniendo ya el objeto, pues vamos a crear los encabezados de esa tabla. Y para ello lo que nosotros le decimos acá es modelo.addColumn. Mire que como hay addColumn, que es para agregar las columnas, le podemos también agregar filas. Pues para las encabezados, pues le vamos a decir acá addColumn y le vamos a poner el nombre de la columna. En este caso va a ser código, ¿cierto? Y le voy a agregar los otros elementos. Allá arriba me quedó algo mal, ya lo corrijo. Entonces acá, otra columna que se va a llamar nombre, otra columna que se va a llamar apellido y otra columna que se va a llamar edad. ¿Sí? Y acá me quedó mal model. Default table model. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Que al modelo le añada 4 columnas. ¿Sí? ¿Y el modelo qué es? Un objeto de este tipo. Ahora, yo voy a hacer que por medio del elemento resultset voy a generar las filas que va a tener esta tabla. ¿Sí? Y eso lo hago por medio de ¿qué? De un while. Entonces, con ese while lo que yo voy a hacer es recorrer la lista de elementos que están almacenados en RS. ¿Sí? Y hay una funcionalidad o un método que se llama next, ¿sí? Y él lo que hace es recorrer hasta que ya no hayan elementos, ¿sí? Entonces, recorrer ese elemento resultset hasta donde ya no hayan elementos. Una vez no hayan elementos o no hayan más elementos en el objeto resultset, pues él simplemente deja de contar o se sale del while, digámoslo así. Entonces, va a generar un while acá para generar cada una de las filas. Entonces, while, o sea, mientras el resultset tenga un elemento siguiente, es lo que le estoy diciendo acá, pues él va a seguir ejecutando lo que va dentro del while. Mientras exista un siguiente, pues él va a seguir ejecutando. Aquí creo que nos toca agregar. Bueno, nos dice que encerremos en try and catch. Pero ahí simplemente try while, catch. Listo, está bien. Ahora, ¿qué es lo que me va a ejecutar dentro del while? Lo que va a hacer él es generar
digámoslo así, un vector con elementos, ¿sí? Y ese vector va a ser la fila de la tabla. Entonces, decimos acá que va a tener un vector tipo string y que se va a llamar fila. Y en esa fila, pues yo voy a extraer los diferentes elementos del result set. Entonces va a ir uno por uno extrayendo cada elemento. Entonces le digo acá que result set punto, ¿qué voy a hacer? Que string, extráigame el primer elemento. ¿Cierto? Entonces get string. Ahora me dice acá column label, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué columna es la que me va a extraer? ¿Sí? Como nosotros estamos trabajando con un result set, pues ese result set me trae los elementos de ¿qué? De una consulta. Y esos elementos de las consultas, pues traen un nombre de columna. Por ejemplo, la columna número 1 de esa consulta, ¿quién es? Código estudiante. Entonces, el primer elemento que me va a fijar en ese vector va a ser código estudiante. Entonces, le decimos acá código estudiante. Entonces, ahí ya quedó el vector con el primer elemento de ese result set, ¿cierto? O con el primer valor de la columna código estudiante. Ahora, le voy a decir acá que también me extraiga el nombre, la edad, el nombre, el apellido y la edad. Entonces, le decimos lo mismo. rs.getString y acá le decimos ahora cuál columna, pues la columna 2 que es nom siguiente, lo mismo, rs.getString y la columna ¿quién va a ser? AP estudiante. Y finalmente le decimos acá rs, que es el result set, punto getString, pues tráigame la cadena de texto, getString. Y acá me está dando un error, ¿por qué? Porque no me lo está autocompletando. Cuando no autocomplete es porque hay alguna cosita mal. Bueno, pero está bien. rs punto, ahora sí pareció. Get string. Y en ese get string le decimos que es edad estudiante. Listo. Entonces ahí lo que está haciendo es, por cada elemento, ¿sí? Va capturando lo que me trae el result set, cada elemento del result set, ¿cierto? Va sacándolo y lo va almacenando en este elemento que se llama fila. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa fila? Se la voy a añadir al modelo, ¿sí? Porque un modelo tiene ¿qué? Tiene columnas, que es donde pusimos los encabezados, y tiene filas, que es donde vamos a poner los datos. Entonces le voy a decir acá como modelo punto add row. Recuerden que yo les había mostrado que podía uno insertar filas, entonces add row, y en el add row le vinculamos el elemento donde estamos capturando los datos. Entonces de esa forma estamos pasándole esos datos al modelo. Entonces, ¿qué hace él? Mientras exista un siguiente registro, pues él lo va a seguir o va a seguir metiendo elementos al modelo o va metiéndole filas al modelo, siempre y cuando exista un elemento siguiente. Ya cuando termina, pues simplemente él rompe el bucle y ya no dibuja más elementos de la tabla. ¿Preguntas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Un poquito. Miramos si alguien ha escrito por aquí. Escrito. Bueno, hago ahí como un paréntesis, hay como una pausa activa. Esta es una evidencia. Recuerden que la clase pasada yo les había dicho que esta ya es una evidencia de la guía 7. Pero aquí en descargas tenía la parte de la guía 7. Continuamos ahí. Actividades guía 7.
Vuelvo a mostrarles cuál es esa evidencia. Entonces, para poder hacer esa evidencia, yo les había dicho la clase pasada que ustedes ya fueran comenzando a realizarla con lo que ya llevamos de la clase pasada para una entidad de su software, ¿sí? No quiere decir que vamos a hacer acá todas las entidades o todas las clases, porque si no nos tiramos solo en desarrollar la de escritorio, nos tiraríamos toda la guía 7. Entonces, miremos por aquí. Evidencia de desempeño, codificación de módulos de software. Construir parte, mírela, es esta. ¿Sí? La evidencia 1 de la actividad de aprendizaje 2. Codificación de módulos de software según requerimientos del proyecto. Entonces, eso es lo que estamos realizando acá. Tanto la media sesión de la clase anterior como la sesión de hoy. O sea, con eso pueden ustedes ya realizar la evidencia. Entonces, si se acuerdan, yo les dije iniciando, las evidencias de la guía 7 son un poquito robustas. Listo, continuemos acá. Cerremos esto. Ahorita seguimos trabajando ahí en esa parte. Listo, por aquí, ¿dónde es que estábamos? Acá ya creamos nosotros lo que es, o lo que nos va a ayudar a nosotros a pintar nuestra tabla. Ahora, ¿cuándo yo quiero que él me pinte esa tabla en la aplicación? Pues cuando se abra, ¿cierto? Que una vez se abra, él nos pinte o nos muestre los elementos. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a guardar acá. Y acá en esta parte, ¿sí? En la vista estudiante, yo voy a buscar algo acá que dice Navigator. Y en Navigator, voy a decirle al JFrame, ¿sí? Que es todo el cuadro que yo tengo acá, ¿sí? Donde están contenidos los elementos. Este cuadro se llama JFrame. Ahora me quedo acá. Le voy a decir clic derecho, propiedades, y voy a buscar los eventos. Dentro de los eventos, yo voy a encontrar un evento que dice Form Windows Open, ¿sí? Cuando se abra la ventana. Ah, bueno, no es Form, sino Windows Open. Entonces, ahí en eso, mire acá dice Form Windows Open, cuando el formulario se habla. Obviamente le doy clic y él, mire que en la parte de atrás se fue al área de source de la vista estudiante y me generó una parte donde él me muestra que puedo escribir código. Simplemente le doy acá close y voy acá a donde escribo código. Ahora, ¿qué voy a hacer ahí? Pues instanciar básicamente mi control, ¿cierto? ¿Cuál control? Pues el de pintar tabla, ¿cierto? Entonces, le voy a decir acá que cuando sea el evento de abrirse la ventana, pues simplemente yo voy a traer o a instanciar la clase controlador estudiante, creo un objeto que ya lo hemos creado varias veces, ¿sí? No importa si tiene el mismo nombre, simplemente él asigna el nombre cuando llama al método. Y le decimos acá new estudiante. Sí, porque siempre ve como los paréntesis acá. Listo. Ahora, por medio de ese control estudiante, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a llamar el método que acabo de crear que se llamaba ¿cómo? Pintar tabla. Pero ese pintar tabla, ¿qué requiere? Requiere un objeto de tipo JTable y un ResultSet. ¿Y de dónde saco esos elementos? Lo voy a decir acá. Me genero este. Listo. ¿De dónde saco esos elementos? Pues, ¿quién es mi tabla? ¿O quién es mi objeto de tipo tabla? Pues esa tabla que yo creé en la vista estudiante que se llamaba TBL estudiante. Esa es la tabla que le voy a pasar allá. Estudiante. ¿Cierto? ¿Y el ResultSet quién es? ¿O quién me devuelve un ResultSet? ¿Quién me puede responder eso? ¿Quién me devuelve el ResultSet? ¿No? Bueno, entonces, si nosotros miramos el control de estudiante, quien me devuelve un ResultSet es el método que yo tengo, consultar estudiante. Bueno, puede ser este de acá, que es el de ID, pero mire que yo necesito el ID
para poder ejecutar la consulta. Mientras que el de arriba me devuelve también un result set, pero este me entrega todos los elementos. Entonces, este es el que quiero enviarle, este result set que me trae un listado de elementos, es el que yo le envío a la vista estudiante para que me lo dibuje. Entonces, lo que le voy a decir acá es que el result set va a ser el control estudiante, ¿cierto? Control estudiante, que es por medio del cual yo ¿qué? Traigo los métodos control estudiante, invocando el método consultar estudiante. Entonces, la tabla que creé en la vista, y el result set, pues, el método consultar estudiante, que es el que me devuelve ese result set. Y por aquí creo que tengo que importar algo. Crear la variable local. Ah, que yo le puse fue tabla estudiantes. Creo que es estudiantes. Sí, tabla estudiantes. Entonces, con eso, si todo sale bien, pues tiene que pintarnos los elementos. Entonces, vamos a correrlo a ver si no funciona. Y si no funciona, nos toca ponernos a mirar qué fue lo que falló. Conexión establecida. Y nos está trayendo los estudiantes. Muestra a ver qué pasó aquí, miremos a ver qué fue lo que pasó, porque no me está devolviendo. For Windows Open. Listo. Creamos el estudiante. Entonces, creamos el objeto. Llamamos el método pintar tabla. Le pasamos la tabla. Le pasamos el método consultar estudiante. Ahí está bien. Entonces, miremos por allí en el control si algo pasó acá en esta cosa. Entonces, miremos acá. Listo. Le enviamos la tabla. Un result set. Definimos el modelo. For triple model. Le agregamos las columnas, código, nombre, apellido. Hacemos el while. Mientras exista un siguiente. String, fila. Y extraemos los datos. GetString, código estudiante. GetString, nombre estudiante. GetString, apellido estudiante. Uy, escucha. Profe, Señor. ¿no será porque en la captura del getString de código estudiante no es entero? ¿No será por eso? No, porque oh, espéreme a ver. No, porque él me devuelve es una lista de elementos. A ver. Ok. String, le añado prácticamente la fila. ¿Qué me falta? Algo me falta acá, Listo. Tengo el modelo. Modelo, Es aquí, algo me falta. Listo. Creo las columnas, creo las filas. Listo, modelo, tiene filas y columnas. Pero ya, esperen, ya sé que me falta. Me falta mandarle el modelo a la tabla. Entonces, tabla, porque no le estoy definiendo en ningún lado. ¿Sí? Entonces, debo fijarle el modelo a la tabla que recibe. Eso es lo que me falta. Entonces, tabla.setModel. Por acá, setModel. Set model, sí, eso era lo que me faltaba.
set model y le pasamos ¿qué? El modelo ya construido por fuera del while. Eso es. Pero aquí me está arrojando un error. Algo. Tabla set model. Modelo. Que me está botando un error. Bueno, esto es lo que me falta, pero tengo un errorcito acá pendejo que no sé qué es. El paréntesis, el doble. Ah, sí. No, pero acá tiene uno. Ah, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor. Tal cual. Listo. Entonces, lo que nos faltaba básicamente es cuando él acabe de construir esto, lo que hace es a este objeto pasarle el modelo. ¿Para qué? Para luego asignárselo como tal aquí a esto que estamos dibujando. A esto. A esto de acá. Listo. Vamos a ver. Guardemos. Guardemos, ejecutemos. A ver si no lo pinta. Conexión establecida. Y mire que sí nos los trajo. Eso era lo que nos faltaba. Entonces mire que ahí nos trajo todos los elementos. 101, 102, 103, 104, 105, listo. Ya pintamos nuestros elementos. Entonces, hasta ahí vamos bien. Bien, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Gracias. Ahora, yo quiero hacer que cuando le dé clic acá, él me fije esos datos en esto. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer una actualización más fácil, simplemente que yo le dé clic acá en este bicho y él me fije acá que 107, que es Sonia, que es apellido Aceros y que tiene 20 años. ¿Sí? Eso nosotros lo hacemos aplicándole un evento de clic a la tabla. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo ahí. Eso es rapidito que lo hacemos ahí. Entonces cerramos aquí. Dentro de esto le doy clic derecho a la tabla. ¿Sí? A veces fíjense mucho cuando estén trabajando acá con Java Swing y cuando ustedes también trabajen con Android Studio. Él se demora más con Android Studio. Él se demora como en cargar los datos acá. Entonces posiblemente cuando uno le esté dando clic y le vaya a cambiar algún elemento en las propiedades, él esté seleccionando algo diferente y no lo haya actualizado. ¿Sí? Entonces ahí pueden pasar errores. Entonces en la tabla le vamos a dar clic derecho y vamos a buscar algo que dice eventos. Y acá buscamos un evento de mouse y en el evento de mouse le damos mouse clicked. Le damos clic ahí y nos genera esta vaina de acá. Entonces, ¿qué va a hacer en ese evento de clic? En ese evento de clic, yo voy a generar un método o voy a cargar un método que debo crear antes. ¿Sí? Ese método se va a llamar cargar formulario. ¿Por qué cargar formulario? Porque es cargar los elementos de la tabla en el formulario. Entonces acá ya tengo, para llamarlo como tal, invocar el método, pero pues debo crear el método. De igual forma lo voy a poner acá, pero nos va a salir el error porque no hemos creado el método. Yo le voy a decir que ese método se va a llamar cargar formulario, va a ser un método público, no devuelve nada, y se va a llamar, como les dije, cargar formulario. Formulario. Listo, ahí lo estoy invocando, pero no lo he creado. Entonces, por la parte de arriba, por eso nos salieron un poco ahí de errores. Entonces, en la parte de arriba, voy a ponerlo acá debajo de limpiar pantalla, donde habíamos puesto el limpiar pantalla. ¿Dónde está el limpiar pantalla? Limpiar pantalla. ¿Por aquí dónde está limpiar pantalla? Profe, ¿este programa tiene alguna función como para buscar palabras? Pues yo no lo he utilizado, pero debe tenerla. Voy a ver por aquí. Debe Allá tenerlo. Search. Search, En la source. parte derecha. Derecha. Ah, aquí sí. Sí, ahí está tal cual. Buscamos que era el limpiar pantalla. Limpiar pantalla, aquí está. Pero no me lo buscó. Limpiar pantalla. Ve, no me lo trajo. Debe resaltármelo, a ver. Tampoco. Pero que ahora me embolaté acá donde estamos, cargar formulario, ahí está.
Y busquemos por allí, limpiar pantalla en la vista estudiante. Ah, mírenla acá. Listo. Voy a generar el método que me va a limpiar la pantalla. Que me va a limpiar la pantalla, no, que me va a cambiar, cargar los datos del formulario. Entonces le voy a decir acá, public void, y este se va a llamar cargar formulario. Pero, uy, algo me pasó porque está generando 1000 errores y eso no es. A ver, vamos acá. Cuando le puse esto me salieron los errores. Algo le borré de más. Entonces el método es public, no devuelve nada y se llama cargar formulario. ¿Ve? Tan raro. Cargar formulario, el evento de clic. No más. Ah, es que yo soy una mula. Yo no lo estoy definiendo, lo estoy descargando. Simplemente lo estoy invocando. Ya, ese era mi error. Entonces, acá está limpiar pantalla. Listo. Ahora sí, aquí sí es el public void. Public void y se llama cargar formulario. Listo. Y en ese cargar formulario, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a crear un objeto que se va a llamar fila. Ese objeto nos va a almacenar el número de la fila donde nosotros vamos a estar posicionados. O digámoslo así, nos va a almacenar el número de la fila en la cual nosotros hagamos clic. ¿Sí? Entonces, lo que nos almacena es un entero. Yo le voy a decir int, voy a definirlo como fila y vamos a invocar la tabla estudiante, tbl estudiante, porque es sobre el cual vamos a trabajar. Y a esa tabla estudiante le vamos a decir get, pero no sé por qué no me... Ah, porque es tabla estudiantes. .get. Ay Dios. .get. No sé por qué no me lo reconoce como tal. Bueno, el método se llama getSelectRoute. SelectedRow. ¿Sí? Ustedes cuando lo estén trabajando allá, él les debe reconocer esto. No sé por qué a mí, por qué carajo no me está reconociendo los métodos. Int fila, tabla estudiantes, getSelectRoute y listo. Ah, ya sé por qué, creo que no me lo está reconociendo. ¿Por qué no me lo está reconociendo? Listo, la tabla se llama tabla estudiante, ¿cierto? Lista estudiante. Y sí, nosotros le pusimos TBL estudiantes. TBL estudiantes, getSelectRow. Cargar formulario, getSelectRow. GetSelectRow. Ah, bueno, listo. GetSelectRow. Listo. Entonces, lo que estamos haciendo acá es prácticamente almacenar el número de la fila, ¿cierto? Que obtenemos cuando hacemos clic sobre la tabla, ¿sí? Sobre la tabla estudiante. Cada vez que le hagamos clic a una fila, pues él nos va a devolver acá un valor numérico y lo va a almacenar en esta variable que se llama fila. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener los valores de ¿qué? De la columna. Entonces vamos a decirle acá txt código. No, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya. Bueno, entonces voy a obtener el número de la fila, ¿cierto? Y lo que voy a hacer acá, cuando cargo el formulario, pues simplemente es que nosotros tenemos la tabla, ¿cierto? Si le doy clic en una, pues él me fije los datos o me saque los datos
de ese elemento que estoy seleccionando y lo asigne ¿a quién? Al formulario, ¿cierto? Recuerden que cada uno de estos elementos se llama txt código, txt nombre, y txt edad y txt apellido. Entonces, acá en la vista estudiante donde estamos trabajando, lo que voy a hacer es a txt código, le voy a asignar, entonces le digo el método setText, le voy a fijar una información, text, y lo que le voy a fijar básicamente es lo que obtengo, ¿cierto? El valor que obtengo de la tabla estudiante. Entonces le voy a decir acá, tbl estudiante.get value, no sé por qué no me autocompleta esta cosa, value at, ¿sí? Entonces, lo que le estoy fijando es el valor que tengo de la tabla estudiante, y esto requiere ¿qué? Requiere el valor de la fila y requiere el valor de la columna. Recuerden que nosotros ¿cuántas columnas tenemos en la tabla? Solo 4. Entonces le vamos a fijar en la fila el valor que seleccionamos, entonces fila, coma, el valor de la columna. Y el valor de la columna sería la columna 0. Pero acá no me está reconociendo el setText. Ah, porque no me ha agregado la tabla estudiante. Pero no, él me creó fue un método acá. Ah, no puedo. ¿Dónde me creó la tabla esta? TBL estudiante me lo creó como una clase. Voy a borrar porque ahí la embarré. Refactor. Ah, lo que pasa es que no lo he cerrado, entonces por eso no me lo dejo borrar. Delete. Refactor. Referencia elementos. Es que acá él me generó. No me está reconociendo acá la tabla estudiante. Porque es que la puse TBL estudiante, es TBL estudiantes. TBL estudiantes. Ahora sí. Punto. Ahora sí me lo reconoció. ¿Sí? Por eso les digo, cuando no le reconozca el método, posiblemente es que haya un error. Entonces, acá le voy a decir get value. Get column. Estudiante.get value at. Listo. Este sí es. Entonces, acá en la fila, pues yo le voy a decir que va el parámetro fila. Y en la columna, pues va a ir el parámetro 0. Ahora sí. Punto y coma. Pero acá mostrar qué es lo que está pasando. Fije el valor de la fila. Me falta un paréntesis. Listo. Y acá nos dice incompatibles tipos. Para convertirlo a string. Ya. Punto to string. Que me falta punto to string. String. Ahora sí. Listo. Entonces, básicamente, ¿por qué le pongo el punto to string? Porque es que lo que yo estoy capturando de la tabla tiene un formato, ¿cierto? Y lo que yo le voy a pasar al cuadro de texto tiene que ser, pues, texto. Entonces, lo que estoy haciendo es este elemento, lo estoy convirtiendo a string para poderlo asignar al cuadro de texto que se llama código. Por eso el punto to string. Aquí lo hago 4 veces para decirle que esto es nombre. Acá le digo que esto es apellido y que esto es edad. Ahora, ¿qué debo cambiar? Pues debo cambiar las columnas, porque cada una de esas columnas va a ir en un elemento diferente. Columna 1, columna 2 y columna 3. ¿Para qué? Para cada uno de estos elementos. Entonces, listo. Con esto, yo ya le estoy fijando, o sea, cuando invoque el método cargar formulario, él lo que hace es fijarle los valores que me obtiene de la tabla estudiante en la fila y columna tal. Y la fila la obtengo, pues, con este elemento.
Entonces ahí, entre comillas, debería trabajar. Echémosle un Padre Nuestro. Conexión establecida. Y démosle clic aquí. Y no me funcionó. Algo mal ahí, hay algo mal. Debe cargar formulario. A ver, acá qué es lo que me está diciendo. Como 3 veces. Método cargar formulario. Incompatible. Código incompatible, no puedo encontrar el símbolo. Cargar formulario, pero ya lo había creado acá. Cargar formulario. Y mostrar cómo le pusimos acá el método. Se llama cargar. Ah, mira. Se llama acá cargar formulario y allá se llama cargar formulario. Formulario. Ese es el error, creo yo. Porque no me está invocando el método. Conexión establecida. Damos clic y vea que sí, eso era. Ahí nos está cargando cada uno de los elementos. Si yo quisiera actualizar, digámoslo así, ¿cierto? Podría simplemente modificar acá el elemento. Pero si yo quiero que se visualice de una vez acá, pues debo pintar la tabla una vez actualice. Entonces puedo hacer esa cosa antes de actualizar para que me muestre de una vez el cambio. Entonces, en el botón que se llama actualizar, démosle doble clic acá. Acá tenemos el método y le vamos a decir que él nos pinte la tabla. Entonces le vamos a decir acá pintar tabla. Lo hemos puesto así. Hemos definido así. ¿Cómo le pusimos? Encontrar el método pintar tabla. Ah, pero ese método nosotros lo trajimos fue de control estudiante. Entonces control estudiante punto pintar tabla. Ahora sí. O sea que cuando actualice, él me pinte la tabla. ¿Y esa tabla qué elementos tenía? Pues tenía la tabla estudiante, ¿cierto? Que son los mismos datos que era TBL, estudiantes, y tenía el result set que era invocar el método control, ¿cierto? Invocar la clase control estudiante, el objeto control estudiante y ejecutar el método que era consultar estudiante. Listo. Con eso, pues básicamente cuando yo actualice, él básicamente me va a mostrar de una vez el dato que yo actualicé porque me va a volver a pintar la tabla. Cerramos esto y lo corremos para que ustedes vean. Pues corramos aquí. Conexión establecida. Le damos acá a Pablo. Ya no lo selecciona y vamos a cambiarle el nombre por Carlos. Otro Carlos. Y démosle actualizar. Nos actualiza. Y mire que acá nos cambió Carlos. ¿Sí? Pues ya no, una vez nos actualiza, lo que nos hace es pintarnos la tabla. ¿Qué nos faltaría? Simplemente el método de consultar por ID. Y con eso finalizamos. Ese de consultar por ID pues ya es más sencillo porque básicamente lo que nosotros vamos a hacer es darle funcionalidad al botón y llevarle un objeto de tipo ID para que nos ejecute la consulta. Entonces vamos a darle funcionalidad a ese consultar. Y con eso estaríamos finalizando. Listo, consultar, consultar acción. Entonces acá vamos a ponerle la funcionalidad de ese elemento. ¿Qué vamos a hacer? Pues capturar lo que nos trae el cuadro de texto y lo vamos a almacenar en una variable que se llama código para pasársela al método que lo que le estamos enviando allá en buscar por ID es el código. Consultar por ID. Listo. Entonces vamos a definirle un entero que se va a llamar código, ¿cierto? Y ese código pues es lo que vamos a capturar del cuadro de texto, que es lo mismo, integer, para convertirlo, integer.parseInt. Y lo que vamos a convertir en entero, ¿quién es? Pues
lo que viene del cuadro de texto, txt código, punto, y le vamos a decir que nos obtenga el texto. Listo. Eso es lo que vamos a capturar. Y pues vamos a invocar el método y le pasamos el elemento, que es lo mismo que hicimos anteriormente. Eso es control estudiante es igual, control estudiante, va a ser control estudiante, que es el objeto, estudiante es igual a new c estudiante. Estudiante. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Más de lo mismo. Entonces le decimos que a ese objeto lo llamamos para invocar el método. Control estudiante punto. ¿Pero qué método voy a invocar? Pues cuando yo consulte, ¿sí? Cuando yo consulte un estudiante, lo que va a hacer es mostrarme acá solo ese estudiante, ¿sí? En la tabla. Que yo le dé consultar 105 y él me devuelve acá el valor. Entonces, lo que voy a hacer ahí es pintar la tabla, pero en este caso, el result set que voy a enviarle a esa tabla para pintarla, ¿cuál va a ser? Pues el que me devuelve el método consultar estudiante de aquí. ¿Sí? Recuerden que el anterior, donde pintábamos todos los elementos, lo hacíamos con la consulta que nos devolvía todos los elementos. ¿Dónde es que está? La consulta que nos devuelve todos los elementos, ¿cierto? Pero en este caso, para que nos arroje solo uno, pues lo vamos a pintar con esta consulta que está acá. Entonces le vamos a decir, control estudiante punto pintar tabla, y los elementos que lleva a pintar tabla, ¿quiénes son? Pues la tabla estudiantes, ¿cierto? Estudiantes, coma, y el otro elemento, pues es la ejecución del método consultar por ID. Entonces aquí le voy a decir control estudiante, punto, y en este caso, pues le vamos a definir que es el de ID, llevándonos el código que estamos capturando acá. Punto y coma, y con eso ya estaríamos realizando todo el proceso. Listo, guardemos y cerremos esta cosa y corramos nuevamente. Conexión establecida. Listo. Entonces, vamos a buscar el 1, 2, 3, 4. Le voy a decir consultar y mire que nos trajo el resultado. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos el elemento. ¿Listo? Entonces ya tenemos funcionalidad en todos los elementos. Todos y cada uno de los elementos. Con eso, pues, estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. ¿Preguntas, muchachos? Sí, profesor. Señor. Para esta evidencia, ¿solamente tenemos que subir el link donde muestre la aplicación de escritorio o hay que subir el código fuente y los archivos que genere Java? Ah, bueno. Vamos a hacer una cosa. Primero, revisando, cuando yo reviso las evidencias, cuando me mandan un RAR, me toca a mí, uno, montar la base de datos y pues, poner a correr el software. Entonces, lo que van a hacer es, van a enviarme el archivito comprimido, ¿sí? del código, donde está el código sin base de datos. Y van a hacer un pequeño videito donde ustedes me muestren la funcionalidad. Esas dos cosas me adjunto. ¿Sí? Para que sea más sencillo para mí la revisión de la evidencia. Cuénteme, Carlos. Profe, además también se le puede enviar juntamente con el archivo comprimido el script de la base de datos, también se puede. Sí, también podrían hacerlo para verificar, pero me queda más sencillo verificarlo con un video con la funcionalidad. Es más, si quieren no me envían el código, simplemente el video donde se vea, donde usted me diga, bueno, voy a hacer el proceso de la aplicación de escritorio para la entidad de mi software que se llama tal. ¿Sí? Y usted me muestra que me funcione el botón de registrar, de consultar, de eliminar y de actualizar. Sería mejor así la evidencia. Más sencillo profe. para mí la revisión.
Listo. Profe, y también se puede subir en YouTube y simplemente le envío el enlace a la Sí, claro, sí, plataforma. señor. Con eso no saturamos tanto la plataforma. Puede ser así, un enlace o ustedes suben el video, como ustedes lo quieran. En eso, mostrando la funcionalidad, no se demoran 2 minutos. ¿Sí? Entonces, lo pueden hacer de esa forma. O ya si me quieren enviar todo el RAR con el script, pues también lo pueden hacer. Pero pues me es más tedioso para mí revisarlo así, que con un videito donde usted me muestre la funcionalidad, yo lo veo y listo. ¿Listo? Entonces, Listo. como se dieron cuenta, pues es de trabajo, lleva bastantico trabajo, nos demoramos acá haciéndolo todo, explicándolo todo más o menos, pongámosle 2 horas y media con la clase anterior, ¿sí? O 2 horas 45 realizando todo el proceso. Entonces ahí ya les queda a ustedes manos a la obra y ya realizar la evidencia. Para la próxima vamos a trabajar algo que se llama JPA. ¿Listo? Que es otra tecnología. Esta es como la más arcaica. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, pues estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Yo ahorita subo el video para que lo tengan ahí a la mano y se los envío por el grupo. ¿Listo? No queda más que pues desearles una excelente semana, muchachos. Por aquí Alejandro está escribiendo, vamos a mirar qué nos dice. Muchas gracias, buenas noches. Entonces, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Gracias, profe. Y buenas noches para ustedes también. Chao. Hasta Chao, luego. gracias. Bueno.